mecánica ventilatoria y su ventilación y hace que haya el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se hace a través de difusión y dependía esto de las características de la composición de los gases, de la estructura de la membrana alveolo-capilar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las famosas leyes de los gases, ¿no? Que habíamos mencionado. ¿Ya? Aquí vemos lo que habíamos visto, ¿no? Cómo ingresa el aire. Pero en la difusión de los gases depende de la cantidad de gas que hay en el alvéolo, porque el gas se expande para ocupar todo el espacio alveolar. Entonces, ponemos oxígeno y en el alvéolo la PaO2 de oxígeno, que a nivel del mar está entre 104, qué sé yo, y nosotros tenemos más o menos unos 75, como ustedes ya verán, se expande en el alvéolo y las partículas en movimiento van a tratar de pasar de un lado de la membrana a otro a través de su permeabilidad, porque las membranas respiratorias son semipermeables. ¿De qué depende esto? Del espesor de la membrana. Si tenemos una membrana muy gruesa, pasa menos oxígeno. Si tenemos una membrana más pequeña, menos extensa, pasa menos. ¿De acuerdo? Depende entonces del espesor de la membrana. ¿Sí? Vamos a ver el punterito acá. Depende del espesor de la membrana, del coeficiente de difusión de los gases, ¿sí? Es decir, ¿qué tan bien difunde un gas? Depende de su peso molecular. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, por lo tanto difunde fácilmente. Tendríamos que tener una membrana engrosada 20 veces su tamaño, para decir de alguna manera, para que no difunda el CO2. Difícil, ¿no es cierto? Otra, de la superficie de la membrana. Mientras más membrana alveolo-capilar tenemos, mucho más fácil difundir los gases, y del gradiente de presión. Ya. Entonces, el gradiente de presión, ¿sí? El gradiente de presión es la diferencia de presión que existe entre el aire alveolar y el vaso sanguíneo. Si nosotros tenemos que en la sangre arterial, perdón, en el alvéolo tenemos una PaO2 de 100, por ejemplo, y la sangre venosa viene con 40 de PaO2, ¿cómo va a difundir el oxígeno? Pasará desde el alvéolo a la sangre capilar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se igualen las presiones. Hasta cuando la presión sea 100 en un lado y 100 en el otro, ahí deja de pasar. Pero sabemos que el cortocircuito fisiológico crea un gradiente, ¿no? Que nunca se completa. Y el gradiente en Quito es unos 5 milímetros de mercurio. A nivel del mar puede ser hasta 15. Eso ya mencionamos también a ustedes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y esto está catalogado en la famosa ley de Fick. Ustedes deben acordarse, es fisiología. La velocidad con que un gas difunde es directamente proporcional a la superficie de membrana. Es decir, mientras más superficie de membrana tenemos, más difunde. Mientras menos superficie de membrana difunde, menos. Por ejemplo, Carla, ¿cuándo estará usted con una superficie de membrana disminuida? Cuando, no sé, cuando tenga, cuando la membrana se me, o sea, cuando esté en una neumonía, puede ser. No, una neumonía, la membrana puede estar engrosada por el líquido en general, y sobre la hipoxia y alteración de relación ventilación-perfusión. Si yo le saco un pulmón, ¿cómo estará la membrana? No tengo membrana, o sea, no tengo. Tengo la mitad de membrana alveolo-capilar. Entonces, ¿cómo estará la difusión? Disminuida. Si yo le hago una prueba de difusión a esa persona que tiene solo un pulmón, en lugar de tener una difusión de 100, por decirle, tendrá de 5%. Estará disminuido porque tiene menos membrana. Sí. Otra manera también, o otra patología, es cuando hay enfisema. Si yo tengo enfisema y en lugar de tener 1000 alvéolos chiquitos así, un montón de alveolitos chiquitos, tengo uno solo así, la membrana, la suma de la membrana, no es lo mismo 10 alvéolos así, la suma de esto es menor que la superficie de todos los alvéolos. Ahí tengo trastorno en la difusión.
Entonces, un paciente con un enfisema grande, yo le hago una prueba de difusión, a pesar de tener los pulmones grandes y distendidos, él tiene menos membrana. ¿De acuerdo? Entonces, es importante acordar, para algo estamos pensando, para aplicar clínicamente esto. Cuando disminuye la superficie de la membrana, cuando le he quitado pulmón, o cuando he destruido la integridad de la membrana y en lugar de tener un montón de alveolos, tengo menos alveolos. Por ejemplo, bulas, ¿no es cierto? Bulas y epistematosis. Son burbujas grandotas, pero con menos alveolos. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más grande es la membrana, más difusión existe, por eso es directamente proporcional. También es directamente proporcional al gradiente de presión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Al gradiente de presión. ¿Qué quiere decir? Que si tengo más presión en el aire ambiental, voy a tener mayor paso hacia la sangre. Si tengo menos presión, menos difusión. Pero es es inversamente proporcional al espesor de la membrana, cuando la membrana esté engrosada. ¿Sí? Por ejemplo, Soledad, ¿cuándo estará la membrana engrosada? Una neumonía. No, en la neumonía no se engrosa la membrana directamente, en una fibrosis. Acuérdense que en la neumonía lo que se forma es que los alvéolos se llenan de exudado inflamatorio. Y al haber exudado inflamatorio en ese alvéolo no está ventilado, pero sí perfundido. ¿De acuerdo? Entonces la hipoxemia en estos casos se produce por alteración entre la relación ventilación-perfusión de esos alvéolos. Alvéolos no ventilados, pero bien perfundidos, dan lugar a hipoxia. ¿Sí? Pero la membrana alveolo-capilar en realidad no está engrosada per se. ¿Ya? Pero en cambio, cuando hablamos de una fibrosis pulmonar, por cualquier causa, la membrana está muy gruesa. Y entonces el aire no puede difundir, el oxígeno no puede difundir a través de esa membrana engrosada. Los otros factores que funcionan es la solubilidad del gas y el peso molecular. No sé, eso quiere decir que el peso molecular, mientras más pesado el gas sea, es inversamente proporcional, entonces difunde menos. Un gas más liviano difunde más. Si yo utilizo helio para difundir, difundirá muy rápido. Igual si utilizo monóxido de carbono o CO2, difundirán más rápido que el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesa que nos metamos en la cabeza, que la difusión está alterada prácticamente por dos cosas. Por la superficie de la membrana y por el espesor de la misma. ¿Sí? Entonces, si el espesor es muy grande o tengo menos membrana, esto tiene un trastorno de la difusión. ¿De acuerdo? Esto es importante meternos en la cabeza. ¿Ya? Aquí vemos la difusión gaseosa. El gradiente de presión, estamos viendo la PO2 alveolar, en este caso a nivel del mar, no me preocupa, es de 104. El PO2 venoso, que ustedes me van a avisar, ¿no? ¿Cuál es el valor en las gasometrías venosas? También, que se está puesto en la práctica. ¿Cómo pasar el aire de aquí para acá? Hasta igualar la presión alveolar a la arterial, que sea igual a 104. No sucede en la práctica porque hay un montón de sangre, no un montón, que en lugar de venir por acá, se da la vueltita, ¿no es cierto? Y hace un shoot. Por eso me baja. No, nunca puedo tener una presión arterial de O2 igualita a mi presión alveolar. Hay gradiente. ¿De acuerdo? Igual, para el CO2 es igualito. El PCO2 venoso a nivel del mar tiene 45 y pasa del venoso al arterial, que es 40. Y del arterial pasa al alvéolo hasta igualar las presiones 40 y 40. No hay shunt. Para la salida no hay shunt. ¿De acuerdo? Entonces, esto muestra la difusión. Pero repito, para medir alteraciones de la difusión, el que se altera es el PaO2. En cambio, que el PCO2 muy difícilmente los engrosamientos de la membrana le alteran. Repito, el PCO2 se altera por trastorno de la ventilación alveolar. No de engrosamiento, no de alteraciones entre ventilación y perfusión local. No sé si está claro. Es que tenemos que tenerle muy claro en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, espesor de la membrana, fibrosis y edema. ¿Sí? Eso le decía, si yo tengo una neumonía y la neumonía es localizada,
va a haber alteración en la ventilación y perfusión de esa parte afectada. Pero, por ejemplo, en un edema pulmonar generalizado, todo el pulmón, todo el alvéolo está tapizado en una cantidad de líquido que le engrosa la membrana. Ahí también hay que estar. Y la superficie de la membrana fundamentalmente por extirpación de lóbulos, ¿no? La superficie de la membrana. ¿De acuerdo? Ahora vamos, esto ya habíamos hablado con ustedes. El transporte de los gases del oxígeno a los tejidos y el transporte de CO2 de los tejidos a los alvéolos debemos considerar. Si bien el pulmón es el órgano que provee el oxígeno y limpia el CO2, debemos acordarnos que viene de alguna parte el oxígeno, y viene de alguna parte el CO2, ¿sí o no? De los tejidos. ¿Sí? Entonces, el oxígeno se transforma unido a la hemoglobina en el 97% y disuelto solo en el 3%. Ya hablamos del contenido. ¿De acuerdo? Y ahí viene importante recordar las funciones de la hemoglobina. Sirve para transportar el oxígeno. Los valores normales, 13 a 16, 12 a 15 en la mujer. En nuestro medio en la altura, 2 puntos más alto, como mecanismo de compensación. La hemoglobina, entonces, ya no es una función pulmonar lo que estamos hablando, pero la hemoglobina se une, ¿no es cierto?, al oxígeno para transportar. También al CO2, pero con menos importancia. Y esa es la principal función. Y otra, también nos permite regular el equilibrio ácido-base como amortiguador. Y transporta óxido nítrico en los glomérulos. Eso nos interesa mucho, en los glóbulos rojos. Pero lo más importante, facilita el transporte. ¿De qué depende? Entonces aquí vamos a entrar en lo que les había comentado del equilibrio ácido básico, de no corregir las acidosis de Gana. La temperatura, el pH de la sangre, la cantidad de 2,3-difosfoglicerato, ¿sí?, tienen que ver con la capacidad de la hemoglobina de captar el oxígeno y de liberarlo. ¿De acuerdo? Entonces, trastornos como la temperatura elevada hace que la hemoglobina libere más oxígeno. Igual, el pH de la sangre, lo que les decía, la acidosis desvía a la derecha la curva, disminuyendo la afinidad de oxígeno. Igualmente, incrementos del 2,3-difosfoglicerato libera hacia la derecha la curva, por ejemplo, durante el ejercicio. ¿Qué necesita la persona durante el ejercicio? Liberar más oxígeno. ¿Sí? Entonces la hemoglobina libera más. Y esto se mide por la P50, que es la porción de la curva en la cual está saturada al 50%. Acuérdense que la hemoglobina, me parece que aquí me está faltando una diapositiva que les debo, ¿no? No sé qué pasó. Que es una diapositiva donde mostramos la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a poner, si siguen el puntero, ¿no? ¿Sí? Esta parte de aquí corresponde a la saturación, ¿sí? Y esta parte a la presión, no, perdón, esta parte a la presión de oxígeno y esta a la saturación, ¿sí? Entonces, conforme hay más saturación de oxígeno, acá arriba, ¿no es cierto?, la hemoglobina está, conforme hay más presión parcial de oxígeno, perdón, aquí tengo 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, 100 de PaO2. Mientras más PaO2 exista, mayor saturación tiene la hemoglobina, ¿sí? Y se forma como una curvita así. Ya les voy a mostrar la curva, ¿de acuerdo? Y entonces, a nivel arterial, donde la saturación de la hemoglobina es muy alta, quiere decir que trabajamos con presiones altas arteriales, ¿verdad? Y a nivel venoso, donde las presiones arteriales o venosas de O2 son más bajas, entonces, ¿qué tengo yo? Más baja saturación. Por poner un ejemplo, a nivel arterial, en los capilares pulmonares, la hemoglobina se satura 95%, ¿sí?
y en la parte venosa acá abajo se satura 60%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre 90 y 60? 30. ¿Qué pasó con el 30? Que la hemoglobina liberó, en este ejemplo, el 30% de su contenido. ¿Sí me explico? Porque tenía 95 saturada y acá tiene 60, me dijimos, ¿no? Entre 60 y 95 liberó 35%. ¿Sí se dan cuenta? Pero, ¿qué pasa si a la hemoglobina le hacemos que se pare y que quede muy saturada y no ceda oxígeno? Tenemos una hemoglobina que satura 100% en la sangre arterial, pero en la venosa baja solo a 80. ¿Qué les parece esa hemoglobina? Mala, pues, porque solo liberó un poquito de su contenido, ¿sí? En cambio, que si yo tengo una hemoglobina más aplanada, así como dice acá, se satura menos a nivel arterial, mucho menos a nivel arterial en su saturación. Vamos a decir que se satura 80, pero a nivel de los tejidos está saturado 30. ¿Qué quiere decir que liberó 60? ¿Qué es mejor hemoglobina? Esta segunda, porque si bien se satura menos, libera más oxígeno. Esta es la importancia del P50 en la curva de decisión de hemoglobina. Lastimosamente, por algo pasó con el slide, que no está aquí, pero que cuando pongamos un grafiquito ustedes van a entender mucho mejor. Por eso es que nunca debe corregirse mucho el pH en las acidosis, porque le para la curva de decisión de hemoglobina y le hace una hemoglobina muy avara. Tiene mucho oxígeno, capta todo el oxígeno, pero no lo cede. ¿Me explico? Entonces, qué lindo, dice, yo le estoy saturando 95%, 100% al paciente, pero es una hemoglobina que no le sirve al organismo. Prefiero tener una hemoglobina que me sature 90 en lugar de 100, pero me ceda más. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero eso se mide con el T50. Ya vamos a buscar el gráfico y ahí vamos a entender. ¿Sí? El transporte del CO2, ya mencionamos, 20 veces más soluble que el oxígeno. Se transporta como ácido carbónico, ya vimos, ¿no? El ácido carbónico. A ver, el PCO2 multiplicado por 0.03, por 0.3, perdón, me da ácido carbónico. Y eso ya lo hicimos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Cuando calculamos. Ya saben ustedes. Y disuelto apenas del 10% y como compuestos carbaminos del 3%. Pero lo importante es que se transporta disuelto y es muy soluble, no tenemos problemas. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de la gasometría, ¿se acuerdan? ¿Sí? La gasometría, esto ya hablamos con ustedes anteriormente, el pH arterial 735, el bicarbonato 18 más menos 2, el PCO2 28 más menos 3, y en Quito 60 a 70 de presión arterial. Eso ya lo vimos. ¿Ya? Pero algo que me interesa que ustedes conozcan es que es importante que haya una adecuada relación entre la ventilación alveolar y la perfusión. Porque si yo tengo un alvéolo bien ventilado, pero mal perfundido, no puede pasar el oxígeno del alvéolo ventilado a la sangre. Y la inversa, si yo tengo un alvéolo mal ventilado, pero bien perfundido, tampoco pasa. Esto es lo que se conoce como relación ventilación-perfusión. Y esto entre la cantidad de CO2 y DO2 ventilación se conoce como cociente respiratorio. ¿De acuerdo? Pero normalmente tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? La relación entre el alvéolo y la perfusión tiene que ser la misma. ¿Sí? A nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Se da un proceso inverso al alveolar. Es el contenido arterial de O2, ¿sí? Es mayor y de acuerdo a la curva de disociación pasa al tejido. ¿De acuerdo? La regulación del equilibrio, me parece que esto ya tenemos claro. Acabemos la parte esta fisiológica que nos interesa y acabar. La regulación de la respiración puede ser nerviosa o química. Y también por reflejos de los músculos respiratorios. ¿Sí?
Entonces, el nervioso es a través de mecanismos reflejos de los vasoreceptores y tiene dos componentes, un voluntario y un involuntario. El control de la respiración voluntaria tiene que ver con la corteza, ¿sí? Y el involuntario en la protuberancia, en el bulbo y en el puente de barro, ¿sí? Nosotros podemos contraer nuestros músculos respiratorios que son estriados voluntariamente, a voluntad, respirar más profundo o más bajo, ¿sí? Y el involuntario no tiene nada que ver con eso, sino es un control mecánico de arriba, pero más que mecánico es químico. Tiene que ver con el pH, el PCO2 y el PO2. ¿De acuerdo? Lo primero que controla la respiración de manera involuntaria es el PCO2. ¿Sí? El PCO2. Cuando se incrementa el PCO2, baja el pH, ya sabemos. Y esto estimula a nivel central, lo cual manda una señal a los núcleos respiratorios y le dicen a la persona inconscientemente respira más fuerte. ¿De acuerdo? Luego del control del sistema nervioso central acá arriba del PCO2, en los cuerpos carotídeos, por ejemplo, hay controles que detectan la cantidad de oxígeno y pasan a controlar la respiración. Pero este es un nivel más bajo. Esto tiene una implicación muy importante que les menciono. Los pacientes de POC, aquellos que retienen crónicamente el CO2, son retentores crónicos, tienen acidosis respiratorias compensadas crónicas. Estos pacientes ya no obedecen el sistema nervioso central acá arriba a la cantidad de CO2. Solo son los componentes carotídeos de acá los que obedecen al O2. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con EPOC, detentor crónico de CO2, y yo le doy oxígeno para compensar su hipoxemia, el paciente pierde el control de la respiración y empieza a hipoventilar. No sé si me comprende. Él respiraba, el crónico, respirador crónico, el obstructivo crónico respira gracias a la hipoxemia. ¿Sí? La hipoxemia que él tiene le estimula la respiración. Si yo le quito la hipoxemia, él deja de respirar. Empieza a retener más CO2. Ojo, el momento que ustedes tengan que administrar oxígeno a un paciente con antecedentes de POC y que tenga en la gasometría retención crónica de CO2, aunque sea pequeña, no deben darle oxígeno para que se quede hipoxemia. Le hemos de dar la cantidad más baja de oxígeno, ¿sí? ¿De acuerdo? A fin de que él tenga también algo de hipoxemia que le estimule la respiración. En caso contrario, el paciente le da una narcosis por CO2 y puede morirse. Y lo curioso es que se muere oxigenando mejor, ¿sí? Porque oxigena mejor, satura mucho mejor, pero comienza a retener más CO2. Eso quiero que se grabe mucho. ¿De acuerdo? El control de la respiración son receptores nerviosos, quimioreceptores en cuerpos aórticos, que controlan, ya vimos, el PO2, quimioreceptores irritantes, quimioreceptores centrales del bulbo, que fundamentalmente controlan CO2, y mecanorreceptores, reflejo de Herring-Brauer, etcétera, ¿no? Con centro aunépsico y demotáxico, eso ya estamos repitiendo lo que ustedes debían haber visto. ¿Ya? Yo insuflo el tórax, se presiente que el tórax está hinchado y el organismo dice, relájate, ¿sí? Y así funciona. Pero fundamentalmente es el PCO2 a nivel central el que controla la respiración acá, y luego acá abajo. Acuérdense de este memo técnico. Acá arriba CO2, acá abajo oxígeno. Primero controla la respiración del CO2. Y nunca tenemos que eliminar el control del oxígeno en pacientes retentores crónicos de CO2. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Listo. Hasta aquí hemos tenido esta parte de la fisiología respiratoria que nos demoró un poquito, pero creo que nos deja claro porque ustedes tienen que ir a revisar eso. Hemos visto de manera rápida. ¿De acuerdo? Nos queda pendiente, ahora me acuerdo de la curva de disociación que se perdió para que entendamos. Y la próxima vamos a hablar de espirometría. ¿Sí? Esto y espirometría porque me interesa que fijemos esto. Y luego con el grupo de práctica le mandaremos deberes de espirometría. ¿De acuerdo? Luego entraremos a hablar de imagen, porque me interesa que ustedes tengamos claro la imagen. ¿Por qué? Estamos ahorita investigando qué. Al paciente su clínica. Hemos hablado de la fisiología respiratoria. ¿Qué exámenes vamos a hacer? Ya tenemos uno, la gasometría. ¿Sí o no?
¿Qué otro examen tenemos que hacer? La espirometría, ¿sí? Eso me interesa que conozcamos. ¿Y qué otro examen de diagnóstico es importante en la patología pulmonar? Pues la imagen, ¿o no? Ahí tenemos clínica y exámenes que nos complementan el diagnóstico. De ahí para entrar ya en materia propiamente dicho, que la neumonía, que el asma, que todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, para el próximo viernes hablaremos de espirometría y esto de la curva de disociación de la hemoglobina que nos queda pendiente. ¿De acuerdo? Consulten, por favor. Consulten espirometría, los patrones respiratorios, los patrones espirométricos, restrictivo, no obstructivo, el obstructivo y el mixto, para poder tener idea de eso. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el día viernes. ¿Están todos? ¿Llegaron todos?